Nos metemos en otro tema de actualidad y tiene que ver con que la pandemia impactó en las destrezas y el desarrollo motriz y cognitivo de niños en edad preescolar. Esto según los resultados de un estudio realizado en el marco de la Universidad de la República. Para conocer los detalles recibimos a la psicóloga, magíster en Psicología y Educación, a Maite Liz, coautora de esta investigación. Bienvenida. Maro, muchas gracias, buenos días. Bueno, primero que nada, ¿a qué conclusiones llegaron entonces con este estudio y conocer también un poco qué se midió, ¿no? para llegar a estas conclusiones? Bien, este fue un estudio que lo que hicimos fue comparar dos generaciones de niños, una generación previa a la pandemia y otra que cursó nivel 5 durante la pandemia en el 2020. Gracias a una política de evaluación que se viene implementando en educación inicial en centros públicos de ANEP desde 2018 y bueno, que en 2020, incluso en contexto de pandemia, se decidió evaluar y los maestros y las maestras hicieron un esfuerzo tremendo por evaluar a los niños en esos contextos que no eran los mejores. ¿Lo que se mide son informes de las maestras o charlas con los padres, observación de los niños? Bien, las maestras implementan el Inventario de Desarrollo Infantil, que es un instrumento que generamos desde la Facultad de Psicología, un equipo de investigación que represento, en conjunto con los actores educativos. Desde 2015 lo veníamos trabajando y evalúa distintas áreas del desarrollo infantil, ¿sí? Que son habilidades que se saben predictoras de buenas trayectorias escolares, de logros académicos en etapas posteriores. Incluso hay estudios que determinan el valor que tienen estas habilidades, cuyo desarrollo es esencial en la educación inicial o en esta etapa antes de los 6 años para etapas posteriores. Tiene 4 dimensiones del desarrollo cognitivo, que tiene a su vez adentro diferentes áreas, lenguaje, matemática, la capacidad de salirse del aquí y el ahora, lo que se llama la autoproyección, ¿no? Que se empieza a desarrollar en la educación inicial, y funcionamiento ejecutivo. Después tiene otra etapa que es desarrollo motor, otra dimensión, perdón, que es desarrollo motor, otra dimensión que es desarrollo socioemocional, tiene que ver con las conductas de cooperación, de simpatía y de empatía hacia los compañeros y también de cómo maneja la agresividad o a veces la ansiedad dentro del aula. Y una última dimensión que son actitudes hacia el aprendizaje, que tiene que ver con motivación, con curiosidad, con creatividad. Los maestros lo que hacen son observan indicadores en la rutina cotidiana de la jornada escolar durante toda la jornada y van puntuando en la plataforma Guri. Es un instrumento que está digitalizado en Guri, que es como la BDLIA de ANEP. Y bueno, a partir de eso nosotros, al tener evaluaciones realizadas con el INDI previo a la pandemia, en 2018 y en 2019, teníamos una generación de niños que tenían 2 evaluaciones hechas en nivel 4 y 2 evaluaciones hechas en nivel 5 antes de la pandemia. Y la generación que cursa a nivel 5 en 2020, gracias a que se decide evaluar, podemos tener esas evaluaciones de nivel 5 y teníamos de ellos también las evaluaciones de nivel 4. Entonces lo que hicimos fue comparar mediante un procedimiento que se llama, que lo que busca es estimar la trayectoria que el desarrollo tiene, ¿no? La trayectoria de las habilidades del desarrollo tienen como una trayectoria esperada, digamos, ¿no? Entonces lo que pudimos hacer fue comparar la trayectoria de los niños desde nivel 4 y 5 previo a la pandemia y la trayectoria de los niños de nivel 4 y 5 durante pandemia. Y lo que vimos ahí es que hay un impacto en esta trayectoria, o sea, claramente decrece la trayectoria en ciertas habilidades del desarrollo. Las más afectadas son lenguaje, matemática, que son las llamadas áreas instrumentales, ¿no? Las que permiten el despliegue de un montón de habilidades más, y el desarrollo motor. También esta capacidad del descentramiento, de salir del aquí y el ahora, de anticiparme al futuro, de ponerme en el lugar del otro, de ver una perspectiva desde cómo la vería otra persona, esa habilidad también se vio afectada. Eso tuvo que ver mucho, por lo que estuve leyendo del informe, con el encierro, el poco contacto, el no realizar tanta actividad física. Eso, ¿no? Lo que antes de la presencialidad tal cual la conocíamos previo a la pandemia. Tal cual. Esas cosas que naturalizábamos antes y que durante la pandemia no las tuvimos, no podemos aislar específicamente cuál de todas las variables, pero sí lo que llamamos el contexto pandemia, en donde claramente en esta etapa del desarrollo de los niños, el cierre de las escuelas, por ejemplo, es un impacto, un cambio muy grande en sus rutinas y en los espacios por los que transitan para promover el desarrollo. Y bueno, pero la pandemia, claro, impactó en un montón de factores, ¿no? También en el estrés familiar, en la actividad física, ni qué decirlo, por eso el desarrollo motor creemos que es una de las cuestiones que se ve afectada. Entonces, bueno,
todas esas variables confluyeron de forma tal que estamos viendo estos impactos en estos niños. Depende si es tan amplia, ¿no?, la medida, cómo influyó según el sector socioeconómico, el nivel de, bueno, las situaciones familiares. ¿Impactó más en algunos niños que en otros? Bien, impactó en todos los niveles económicos. Las escuelas en Uruguay se dividen en quintiles, desde el quintil 1, el más bajo, del nivel socioeconómico más bajo, las familias de los niños que asisten allí, hasta el quintil 5, que es el más alto. Hubo impactos en todos los quintiles, pero igual fue heterogéneo. Esto quiere decir que no en todos los quintiles no, por ejemplo, en los quintiles más bajos hubo solamente descensos en el desarrollo. El quintil 5, los niños de nivel socioeconómico un poquito más alto dentro de lo que es el sistema educativo nuestro, el impacto fue un poco menor. Lo que, bueno, estudios a nivel de lo que tiene que ver con contexto socioeconómico nos informan que, bueno, estos contextos son un poco más ricos en cuanto a estimulación, o los niños incluso en este escenario de pandemia que necesitaron tanto herramientas virtuales a veces tienen más acceso, o las familias están más disponibles, o las familias no son trabajadores de los servicios de primera línea, que a veces sí son en niveles socioeconómicos más bajos, en donde estuvieron como con extrema demanda las familias, ¿no? Entonces también, ¿dónde estaban ahí los tiempos para poder acompañar a los niños? Además de que estamos hablando de niños pequeños, que la educación virtual es muy difícil de sostener sin un adulto al lado que esté ayudando a que esa comunicación a través de una pantalla con un docente se dé. Y eso me interesa porque hay una parte del informe que dice que aparte de los impactos cognitivos y motrices, a los 5 años mostraron el efecto en sus actitudes hacia el aprendizaje. Sí, ¿Eso qué significa? Que el niño, eso mismo de la computadora, del no entender, necesitar un acompañamiento, o cuando tuvo que volver a clase había cierto rechazo del estar ahí, del no tener como ese referente docente. Bien, sí, esta evaluación la realizan las maestras cuando los niños vuelven a la presencialidad, ¿sí? Y ahí es donde las maestras observan un descenso en esta área. Esta área básicamente lo que evalúa es motivación, por ejemplo, por las propuestas que se le hacen, curiosidad por aprender dentro de las actividades escolares, adaptación a la rutina escolar, creatividad frente a una propuesta o para resolver determinada situación que se le presenta. Entonces, en esos indicadores es donde vemos que también hubo un descenso, aparte del desarrollo cognitivo y motor. ¿En qué puede afectar la trayectoria de un niño que después pasa a primaria, es más grande y necesita de esas herramientas para, bueno, poder acceder a conocimientos más abstractos, autorregularse ya de forma, digamos, autónoma, más severa? Y porque claro, las reglas de un aula de primaria son bien distintas a la de educación inicial, ¿no? Totalmente. ¿Cómo van a estar impactadas estas generaciones cuando pasen a primaria? Algunos ya están pasando, ¿no? Bueno, esta generación que forma parte de este estudio particular, que es el que salió publicado en esta revista académica, ellos este año están cursando segundo de escuela. ¿Sí? Lo que nosotros pudimos hacer en 2020 con los resultados preliminares fue en 2021 trabajar con los maestros de primero acá para abordar, ¿no? Trabajamos con la inspección de primaria y con ANEP para abordar estas áreas de desarrollo cognitivo y motor. Este instrumento, el INDI, surge justamente para apoyar esta transición entre la educación inicial y primaria, sabiendo que es lo que se llama una crisis vital, ¿no? Porque los niños pasan como de un ambiente de una forma a un ambiente muchas veces muy diferente y con una estructura muy distinta. Entonces, lo que nosotros sabemos y lo que nos dice los estudios longitudinales que van siguiendo a las poblaciones a largo plazo es que esto hay que atajarlo cuanto antes. El cerebro es más flexible, la plasticidad está presente y los niños pueden lograr estos cambios que se pueden lograr. O sea, ¿se puede modificar lo que se ha venido perjudicando en estos últimos años? Se puede lo que llamamos mitigar o compensar. No revertir. ¿Sí? Bueno, con mucha artillería pesada, digamos, pero justamente la idea de estos estudios es que se logre como detectar los agrupamientos poblacionales. No es todos los niños, vuelvo a hablar de esto de la variabilidad, que es importante porque también uno dice, ay, pero ¿y mi hijo entonces está afectado en esto? No es para nada homogéneo. Entonces, justamente utilizar las herramientas que el sistema tiene, escuelas de verano, maestros de apoyo, todos los recursos que nosotros tenemos como país para en estos niños que fueron detectados, que
un agrupamiento importante de los que sabemos que tuvo más impacto son los niños que ya desde nivel 4 venían con niveles de desarrollo un poco más descendidos que el resto. Entonces, bueno, esos que ya veníamos viendo con rezago, no ampliar esto que llamamos la brecha de inicio de la escuela primaria, ¿no? Que son estas condiciones desiguales en donde algunos niños llegan muy bien preparados o con mejores herramientas para este cambio que significa la escuela primaria y otros menos, ¿no? ¿La escuela primaria tiene esas herramientas para utilizar en la medida en que se precisan? Las maestras tienen muchas tareas. En general, el nivel conductual a veces es complicado con el retorno a la presencialidad. Quienes tienen hijos de la edad, ¿no? Uno sabe que se enfrentó con las ansiedades de volver, con muchas ganas de moverse, ¿no? Que significan, bueno, desafíos para los docentes, que a veces es un docente para 20 y pico de niños, ¿no? ¿Hay herramientas para atender en la medida en que se detectó estas dificultades? Hay dispositivos que tiene primaria, maestros de apoyo, programas de escuelas disfrutables. Hay algunos dispositivos que tiene ANEP. Sin duda que hay que generar a nuestro criterio los que se necesiten. Pero bueno, nosotros no somos quienes tomamos estas decisiones. Trabajamos sí en conjunto asesorando a ANEP, en donde nosotros vemos que es más necesario intervenir, en donde nos parece que en los agrupamientos de niños que nos parece que tienen mayores debilidades y en donde hay que trabajar. Trabajamos en formación docente, brindando herramientas a los propios docentes. Entonces, bueno, la idea es generar la mayor cantidad de intervenciones que podamos para anticipar mayores brechas y mayores rezagos en esta tendencia en el desarrollo. ¿Por qué este grupo etario fue el más afectado, ustedes entienden, por la pandemia, o hay a otros niveles se puede llegar a detectar situaciones similares ahí? Ahí va. Nosotros trabajamos particularmente con primera infancia, con la etapa 3 a 6 años, por eso este estudio lo hicimos así. La relevancia, digamos, que ha tenido este estudio, o que vemos que ha impactado como a nivel internacional incluso mucho, es porque justamente muchos estudios de los que se han publicado en este periodo, 2020-21, refieren a etapa escolar, refieren a adolescencia, pero no hay estudios a nivel internacional sobre habilidades del desarrollo en primera infancia. Nuestro estudio fue hasta donde sabemos el primero en Aramos de un mosquito, son pioneros. En haberlo publicado y la verdad que ha tenido unas repercusiones tremendas. Pero bueno, nosotros básicamente nos centramos en esta etapa del desarrollo. Qué importante que es también. Hablamos del desafío que tiene el ciclo de primaria, ¿no? Para recibir a estos niños. ¿Qué desafíos tiene la educación inicial, no? Porque hay niños que están ingresando al sistema de educación preescolar que nacieron en pandemia. Totalmente. Y que también se criaban en un ambiente bien distinto, más encerrados, me hablaban a mí a veces, tengo muchas amigas maestras de que hay niños que tienen miedo de enfrentarse con otro niño porque crecieron sin ver niños, porque están siempre con adultos, ¿no? En el encierro ese de la pandemia. Sí, yo creo que no estamos dimensionando lo que va a ser el impacto de todo esto, que lo vamos a ver a más largo plazo, digamos. Por nuestra parte, desde nuestro equipo, lo que venimos trabajando es con los maestros que tienen una tarea gigante frente a ellos en lo que tiene que ver con trabajar con la educación inicial y que se han, por ejemplo, comprometido con nosotros en evaluar a los niños con el INDI, que es un inventario que tiene unos cuantos indicadores, y creemos que desde ahí, dándoles información y herramientas sobre los niveles de desarrollo, el INDI en realidad está pensado para evaluarse ya desde nivel 3 de educación inicial. Entonces, bueno, estos resultados, por ejemplo, en nuestro estudio nos dice que quienes venían con dificultades en el desarrollo en nivel 4, luego en nivel 5 se agravaron con la situación de pandemia. Entonces, bueno, si podemos tener datos desde nivel 3, que los maestros reciben reportes automáticos, ellos terminan de evaluar y el sistema les emite reportes con los resultados de cada área del desarrollo, cómo están los niños dentro de categorías, ¿no? A nivel país. Entonces, bueno, usar esos datos para pensar las intervenciones sin duda que es un desafío importantísimo. Sabemos que se están generando acciones, nosotros estamos colaborando en algunas de ellas. Repito, en formación docente, en trabajar con los recursos que ANEP tiene, en distribuirlos de forma que sea eficiente, ¿no? O sea, destinar los psicomotricistas que haya, los maestros de apoyo que haya a esos agrupamientos, no de forma arbitraria, sino en base a evidencia. Bueno, estos agrupamientos son los que más lo necesitan, es donde más tenemos que invertir. En esa línea, Maite, y en base a lo que preguntaba Lore sobre la capacidad que puedan tener primaria, sobre todo, para hacer frente a esta situación, ustedes, ese es el consejo que le dan o la recomendación que hacen, que tengan esos equipos técnicos que fortalezcan esas destrezas que tal vez no se vieron en su máxima dimensión desarrollándose a lo largo de estos años de pandemia.
Sí, ¿o hay algún otro consejo o aporte que se pueda hacer para mejorar? Ahí va, lo que nosotros podemos decirles es evalúen primero para saber dónde estamos parados, para saber qué niños son aquellos que más lo necesitan. Si tengo una evidencia clara, entonces puedo distribuir mejor los recursos que tengo, que en cualquier país son limitados, no solo en Uruguay. Nunca podemos tener la cantidad de recursos que quisiéramos o que necesitamos. Entonces, eso como primer punto. Y como segundo punto, sí, destinar los recursos que tiene el sistema y este trabajo escuela-familia, que es tan importante en acompañar el desarrollo, sobre todo en esta etapa tan precoz, ¿no? Porque, vuelvo a decir, hubo algunos centros escolares en donde hubo menos impacto, hubo algunos quintiles o algunas familias en donde hubo menos impacto, y ahí es porque hubo un trabajo de acompañamiento de las familias durante el encierro, durante el aislamiento. Entonces, si desde el centro educativo se trabaja en conjunto con las familias. Bueno, esto me lleva a una pregunta que quería hacerte. ¿Qué consejos se le puede dar a las familias que adviertan? Porque a veces uno advierte situaciones y no sabe cómo actuar, y también a veces se piensa que es más difícil de lo que es interactuar con esa plasticidad que tú decías de los niños. A veces cambiando un par de cositas se ve un cambio rotundo y en poco tiempo. Porque naturalmente se dio un ruido en la comunicación entre padres y docentes y centros educativos, porque nos podemos encontrar mucho menos presencialmente, no podemos ingresar a los centros educativos. Algunos niños, sobre todo en la preescolar, no han ido todos los días por organización de los centros. ¿Qué podemos hacer desde casa para colaborar con esto? Comunicarse con las maestras y los maestros desde los medios que consigan. Una nota, muchos maestros implementaron WhatsApp para comunicarse con los padres. Ir a los centros ahora, bueno, entiendo que generando espacios de entrevistas individuales se pueden. Lo primero es, los maestros comparten muchas horas con los niños y tienen como esta mirada de lo normativo, ¿no? ¿Qué es lo esperado para este momento evolutivo, ¿no? Cuando detectan como fácilmente, por eso este instrumento lo pensamos para que lo evaluaran ellos, tienen como esta habilidad de haber visto tantos niños en su vida, digamos, que ya saben más o menos cuando algo se está como desviando un poco de lo que es esperado. Entonces, primero que nada eso, poder trabajar mano a mano con los maestros, y a veces con pequeños tips o pequeñas indicaciones que los maestros pueden dar a las familias se generan grandes cambios, desde jugar con las palabras cuando están poniendo la mesa, hasta contar los elementos mientras van al supermercado poniendo las cosas adentro del carrito. O sea, hay millones de estrategias súper simples que, vuelvo a decir, las áreas de lenguaje y matemática fueron las dos que presentaron estos descensos dentro de lo cognitivo, junto con descentramiento, y se puede trabajar desde la casa con pequeñas cosas, jugar con las palabras, con las rimas, todas estas actividades que sabemos que son típicas de la educación inicial y que a veces las familias nos pensamos que es más un juego por el juego, o que no, realmente eso es algo que hace con las maestras porque los hace con los amiguitos, y no, realmente estamos estimulando habilidades que son básicas para los aprendizajes. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación.